Sí. Vamos a orar, si empezamos. Señor y amado Todopoderoso, gracias por reunirnos aquí, gracias por tu palabra, gracias por lo que ha compartido cada hermano, Señor, gracias por tu iglesia, por tu evangelio, por tu misericordia y tu gracia, Señor. Te rogamos que tu evangelio se siga expandiendo, se siga extendiendo, Señor, a los corazones que necesitan ser salvos. Te ruego que me des el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría y las palabras, Señor, para poder compartir lo que pediste para tu iglesia, para mis hermanos, Señor. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, el tema es que Dios ve todo. A Dios no se le escapa nada, no hay nada que se oculte de los ojos de Dios. Dios no necesita una cámara, no necesita nada, Él está en todo lugar a la misma vez y en el mismo tiempo. Y ve todo. Ve las intenciones, los deseos, los pensamientos más íntimos, lo que hacemos en secreto, a escondidas, donde nadie nos ve, Dios ve. Y cuando digo que ve todo, porque las intenciones no se ven, los deseos no se ven, los pensamientos no se ven, pero Dios sí lo ve. Y vio Dios que la maldad del hombre es mucho en la tierra y sus pensamientos eran de continuo hacer el mal. Los pensamientos Dios los ve, como si nos viéramos nosotros aquí frente a frente. Hebreos 4:13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Apocalipsis 1:14 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo: sus ojos como llamas de fuego, examina todo pensamiento, todo deseo, toda intención. Ve. Salmos 94:9: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Jehová conoce, Jehová ve los pensamientos de los hombres. En Salmo 11:4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No hay nada que se pueda ocultar de los ojos de Dios, de sus párpados, dice. El pasaje que vamos a ver es Génesis 38, del 1 al 11, de la vida de Judá, de sus hijos, de su esposa, su nuera y su amigo. Pero antes de entrar en el pasaje vamos a recordar de la vida de Jacob y su hijo José, que está en el capítulo 37. José en ese entonces tenía 17 años. Dice que sus hermanos no le podían hablar pacíficamente y le aborrecían. Cuando dice le aborrecían, es le odiaban. ¿Por qué tenía esto? Porque él dice que traía informe a su padre de la mala fama de sus hijos, de sus hermanos. Y también porque era el hijo que más amaba Jacob y hacía diferencia entre hijo e hijos. Y era el hijo de la esposa que él amaba, de Raquel. José también tenía sueños, y esos sueños mostraban o revelaban de que sus hermanos y su padre se iban a inclinar ante él. Y sus hermanos dicen que más le aborrecían todavía. Un día sus hermanos salieron a pastorear y Jacob manda a José a ver cómo estaban sus hermanos y las ovejas y si traen el informe. Sale José en busca de sus hermanos y no los encuentra en el lugar donde estaban, y aparece un hombre y le dice: está en tal lugar. Iba a ese lugar. Cuando sus hermanos lo ven de lejos, a José, dice: ahí viene el soñador, el señor de los sueños, dice la versión, en un tono burlón, dice, y conspiraron contra él para matarlo. Pero Rubén, el primogénito, intercedió por ellos y dijo: no lo matemos, es nuestro hermano. Entonces cuando llegó José, sus hermanos agarraron, lo metieron en una cisterna vacía, y mientras José lloraba y pedía a gritos
que lo sacaran y lo mataron, sus hermanos estaban comiendo muy tranquilitos, sin ningún inconveniente. En ese momento pasan unos madianitas, mercaderes, que iban hacia Egipto, que vendían mirra y óleo. Y José, y Judá, que hasta ahora no se sabía nada de su voz, de sus comentarios, de sus cosas, de su vida, dice: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosles a los madianitas, y no sea nuestra mano sobre él, no sea nuestra muerte, la sangre sobre él, que otro lo mate. Y sus hermanos, todos los hermanos, convinieron con Judá y lo vendieron a los madianitas por 20 piezas de plata. Los madianitas lo venden a Egipto, a Potifar, a oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y allí queda José. El narrador, o sea, el que escribe aquí esto, es Moisés. Y acá hace un parate para tomar de la vida de Judá. Y después se va a centrar en la vida de José. Nosotros vamos a ver en el pasaje de la vida de Judá y de las cosas que él hizo, y vamos a ir viendo cómo va creciendo las cosas y cómo van creciendo, pero no para bien, sino para mal, va creciendo en pecado. El capítulo es 38, del 1 al 11, y dice así: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suba, y la tomó y se llevó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó a Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Este es el pasaje. En aquel tiempo estamos hablando de jóvenes de aproximadamente 18 a 23 años. Estos tres hijos de Judá, muy jóvenes. Recordemos que José fue vendido a la edad de 17 años. Cuando se presenta delante de Faraón tenía 30 años. Pasaron 7 años de hambruna, de abundancia, tenía 37 años. Cuando van sus hermanos, en la época de escasez, y le dice a sus hermanos que vuelvan con su padre, él les dice: han pasado 2 años de escasez y falta 5 años más. O sea que aproximadamente él tenía 40 años, habían pasado 23 años. En ese lapso de 23 años, en el momento que vendieron a José, ahí es cuando Judá se aparta de sus hermanos y se va a vivir con este hombre, adulamita. Y pasaron 23 años. Esta es aproximadamente la edad de sus hijos, entre 18 y 23 años. Y dice: aconteció en aquel tiempo en que habían vendido a José, dice en capítulo 37, 34 al 35, su padre Jacob rajó su vestido y se puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo José muchos días, y se levantaron todos sus hijos, todos los que lo habían vendido, y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, hasta el sepulcro. Y lo lloró su padre. En este tiempo, recordemos que habían vendido a su hermano, a José, y habían tomado su túnica de colores, mataron un cabrito, la empaparon con sangre y le dijeron a su padre: reconoce, esto es la ropa de tu hijo. Dice: no es nuestro hermano, tu hijo. Y él dice: sí, una fiera lo ha devorado. Y ahí es un periodo de luto que tiene Jacob y no encuentra consuelo. Ahí es cuando Judá se va
a vivir con un adulamita, su amigo. En este tiempo dice, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita, que es Adulam, que queda más o menos a 20 kilómetros donde estaba Jacob en Hebrón. Adulam quiere decir ciudad cerrada, que se llamaba Ira. La versión, traducción del lenguaje actual, fue por esos días cuando Judá se apartó de sus hermanos y se fue a Adulam, donde vivía en la casa de un amigo suyo. Ahí nos da claridad de que era un amigo. Quizás se fue porque le remordía la conciencia, no nos dice nada la palabra. ¿Por qué se fue a la casa de este amigo? ¿Para qué se fue ahí? Para no escuchar a su padre, para no escuchar el reto de sus hermanos. ¿Está mal tener un amigo que no sea de la familia? No, no está mal. Para nada está mal. Está mal hacer malas amistades. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones, las malas compañías, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Este amigo nunca le va a decir a él, lo que hiciste está mal, es pecado. Sí, las malas compañías te van a decir, está bien, te lo mereces, vos siempre te esforzaste, vos siempre hiciste lo bueno, pero un hijo de Dios te va a decir la verdad. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Pablo. En el versículo 2, y vio Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suba, y la tomó y se llegó a ella. Judá, en su mundanalidad, tomó mujer cananea. ¿Está mal? Sí, tenemos que decir que sí. Porque Abraham, recuerdan cuando Abraham le dice a su siervo Eliezer, pon tu bajo de mis muslos, dice, y júrame, dice que no tomarás mujer de las hijas de los cananeos donde yo habito, sino que ve a Padán Aram y toma de mí parentela. En Génesis 28:1, cuando Jacob va a huir de su hermano, su padre le dice, lo llama, lo bendice y le mandó diciendo, no tomarás mujer de las cananeas, sino que irás a Padán Aram y tomarás mujer de nuestra parentela. Y Rebeca también le dice, fastidio tengo de las hijas de Het, las cananeas, me fastidian. El entender ahí en ese pasaje es que fastidiaban a Rebeca con la idolatría. Por eso es que no tomarás mujer de las cananeas. Judá no tuvo en cuenta el mandamiento y tomó mujer de Canaán. Dice que, versículo 3, 4 y 5, concibió su mujer cananea 3 hijos a Judá. Que quiere decir vigilante, quizás le puso ese nombre porque era el primogénito y que iba a vigilar por la heredad de él, por la hacienda y por todo lo que él tenía. El otro hijo se llamaba Onán, que quiere decir fortaleza, vigoroso, un hombre fuerte iba a ser que iba a llevar a cabo todas sus cosas. Y el otro Sela, sacado del vientre. Versículo 6, después Judá tomó, dice, para sí su primogénito el cual se llamaba Tamar, mujer. Tamar quiere decir palmera, que viene de la voz filistea. En ese tiempo eran clanes, familiares, todavía no se había formado una nación, pero más adelante vamos a ver que los filisteos es la mayor oposición del pueblo de Israel. Este hombre cada vez peor venía, vamos a decir, fue y tomó mujer para su hijo de las cananeas. Deuteronomio 7:1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de Canaán, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo. Esta ley se puso 430 años después, 450 años después. Dios la decretó por escrito y se la dio a Moisés. Esta ley estaba ya en el corazón, porque en 26:3 dice que Abraham cumplió los mandamientos, los estatutos, las leyes y las ordenanzas de Dios. Hasta ahí no había ningún estatuto, ninguna ley, ninguna ordenanza, salvo la circuncisión.
Versículo 7 dice, y el primogénito de Judá, fue malo. Estamos hablando de chicos de 18 a 23 años. Fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. No nos dice qué es lo malo que hizo, por qué o cuál fue la maldad que tenía, pero sí sabemos que Jehová, Dios le quitó la vida. Y cuando dice Jehová aquí, la palabra es Adonai. Adonai quiere decir Señor y dueño. El dueño del cielo, el dueño de la tierra, el dueño del mar, el dueño de los ríos, el dueño de los animales, el dueño de la vida y de la muerte. En Salmo 31:14 dice, en tus manos están mis tiempos. La Biblia, traducción del lenguaje actual, dice, mi vida está en tus manos. Este es Adonai. Y de aquí en adelante, hasta el final de Génesis, toda la palabra es Adonai, el Señor, el Señor, el Señor, el dueño. El que trae la abundancia es el dueño del mundo. El que trae la escasez es el dueño del mundo. El que da muerte a los primogénitos es el dueño de la vida. Versículo 8 dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esto a nuestros ojos, a nuestro leer, a nuestra cultura, a nuestra época, esto suena raro. Pero en esa época y en esa cultura y en ese tiempo, esto era muy importante, porque no se perdía el nombre del primogénito, el que heredaba una doble porción y continuaba con la heredad familiar. Más adelante nosotros estos pasajes vamos a ver la claridad de por qué esto, del heredero, del que iba heredando, hasta más adelante. En Deuteronomio 25, 5 al 6 dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito, el primer hijo, que ella diera a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. El primer hijo pasaba ahí, los demás hijos seguían de él. Esto tenía que ser si el hermano era soltero, si era casado o no, y perdía, vamos a decir esa parte. Versículo 9 dice, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué vertía en tierra y no quería dar descendencia? En Deuteronomio 21:15 vamos a ir aclarando un poquitito parte de la cultura. 21:15 al 17 dice, nos muestra que el primogénito heredaba una doble porción de los bienes paternos y heredaba el rango, la situación, los privilegios de su padre. Venía a ser jefe de la familia y de toda la tribu. Al morir él, o sea, su hermano primogénito, ¿quién iba a pasar a ser el primogénito ahora? Onán. Y Onán iba a pasar con todos estos privilegios. Iba a recibir la doble porción, iba a recibir ser jefe de la familia, iba a quedar a cargo de todo. Por eso él vertía en tierra. Recordemos que Dios ve todo, no se le escapa nada. El escritor, o sea, Moisés, ¿cómo sabía de esta intimidad de esta pareja? Esto no se hablaba. Nunca se hablaba de estas cosas. Es porque el Espíritu Santo le dictó a Moisés lo que pasó en aquel momento, para que quede registrado de su pecado y quede registrado de que a Dios no se le escapa y que ve todo lo que hacemos. Amén. No hay nada que Dios no ve. Ve los pensamientos, las intenciones y los deseos en ese momento que tenía Onán. Y Onán, dice, podemos entender, ante los ojos de la familia, políticamente él estaba haciendo las cosas bien. Yo estoy levantando descendencia ante los ojos del padre, ante los ojos de la madre, del hermano, del abuelo. Yo estoy haciendo las cosas bien. Pero la intimidad vertía en tierra. ¿Por qué hacía esto él? Porque él fácilmente podía decir, ella es la estéril.
Entonces yo quedo libre de culpa y cargo, no puedo levantar descendencia. Entonces él podía repudiarla, casarse con otra mujer y pasar a ser el primogénito y a heredar la doble porción y ser jefe de familia más adelante. Pero se olvidó que Dios ve los pensamientos, las intenciones y los deseos. Versículo 10 dice: y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. No es un juego. Está la vida en juego de cada uno de nosotros. Dios ve todas las cosas. Y su hermano debería haber aprendido en Ander de lo que pasó, pero no aprendió nada. Y dice: desagradó en los ojos de el Señor de la vida, el dueño de la vida, el que puede quitarte la vida. Desagradó en los ojos de Adonai, el cual ve las intenciones, los deseos y los pensamientos más íntimos de lo que hacemos en secreto y en la intimidad. Dios, Adonai el Señor, es dueño de todas las cosas y están desnudas delante de sus ojos. Amén. Romanos 2.5 dice: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, o sea, Adonai, atesoras, guardas o ahorras. Hoy ahorramos para ciertas cosas. Uno guarda plata o guarda lo que sea, ahorra. Esto es atesorar, guardar en un lado. Pero es lamentable lo que estaba ahorrando. Lo que estaba guardando. Estaba ahorrando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a la conducta de una fue pagado. Y la paga del pecado es muerte. Es el salario que se merecía, la separación eterna de Dios. Vida eterna, dice, a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, como hacía Onán, injusto. Lo que estaba haciendo era una injusticia, algo frustrante y angustiante para Tamar, quien anhelaba tener un hijo y que heredara y pasara a ser el heredero. Si escuchás hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, como hicieron muchos y perecieron, y la traducción literal es: y murieron. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es Adonai, el Señor, dueño de la vida, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, sano, libre del azote de la ira venidera. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios ve todas las cosas, las intenciones, los deseos, los pensamientos más íntimos. Estamos hablando de jóvenes, como decía, de 18 a 23 años aproximadamente. Y un padre que no corregía ni enseñaba a sus hijos. Si escuchas la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón como hicieron muchos. Si endureces tu corazón, se pone cada vez como una piedra. Escucha la voz de Dios y confiesa que Él es el Señor, el dueño de la vida, en Cristo Jesús. Eso quería compartir. Gloria a Dios.